Buen día a todos, buen día audiencia, Claudio, técnicos de la radio. Acá estamos de vuelta con la escuela que queremos y una realidad cada vez más amenazante y destructora de sueños. ¿Por dónde empezar? De arriba para abajo, las promesas de campaña que tantos ingenuos desoyeron con un lo dice pero no lo va a hacer, está golpeando a todos y cada uno de los sectores de la población, jugando literalmente con el hambre de millones. No hay área que no haya sido tocada. Usar a los jubilados como variable de ajuste y sin ninguna vergüenza, admitirlo, socavar la estabilidad y derechos laborales, restringir el acceso a la vivienda y hasta la posibilidad de trasladarse en los transportes públicos, con especial ensañamiento en la salud y la educación y cultura pública. Este es el programa de acción del gobierno que llegó para la libertad. Oh, qué degradado concepto la libertad. Con respecto a la salud, el abandono de las personas con discapacidades, los tratamientos oncológicos, el precio de los remedios, los montos de las prepagas que impulsan y aumentan los usuarios de la salud pública, que ya estaba estallada, y la ausencia total de políticas centralizadas para dar respuestas a cuestiones como la continuidad del COVID o el dengue, con la peligrosidad que se presenta y sin que se declare el tema como de emergencia nacional, entra dentro de lo que puede considerarse, sin equivocarnos, como genocidio. Con respecto a la educación y cultura pública, la sola formulación de la posibilidad de educación no presencial a partir de los niños de cuarto grado es uno de los más siniestros de los planes. No solo que con esto se amenaza la función esencial de la institución escuela como tal, como agente de inclusión social, como oportunidad de nivelación y sociabilizador, sino que lisa y llanamente se está condenando a millones de pibes a quedar por fuera de los círculos de la educación. La pandemia demostró bastante sobradamente lo que significó en términos de posibilidades de instrucción y desarrollos de aprendizajes la educación no presencial. Fue muy distinto según los sectores sociales, la edad y sobre todo los recursos tecnológicos de los cuales las grandes mayorías, incluidos los docentes, carecen. Si bien al menos por ahora esto quedó en formulación, se intenta avanzar en políticas claramente discriminatorias y el grueso de la ayuda escolar iría dirigida a las clases sociales más favorecidas, la de los alumnos de las escuelas privadas. En correlato, al congelar el presupuesto de las universidades públicas, se empuja sutilmente al arancelamiento y la expulsión. La eliminación del FONIT, Fondo de Asistencia Educativa, que existe por ley, significa una quita de los salarios docentes. Entre incentivo y la hora 25, que desapareció por arte de magia, representa el 20% del salario que se asumían con fondos nacionales y que ahora quedan como agujeros a cubrir con los recursos de las provincias. El anuncio oficial fue que no se llamaría paritarias nacionales docentes, que es donde se establece un piso salarial común para todas las provincias. Luego hubo van y vienen,
con algunos sindicatos docentes que están en CGT, hasta hacerlos desistir, al menos por el momento, de medidas de fuerza, a la espera de una reunión el próximo martes, bastante desprolija en su convocatoria, como para llamarla paritaria, y a la que aún no fue convocada CETERA, que es la entidad que agrupa a la mayoría de los gremios docentes. Se ningunea la organización sindical, se complican los salarios docentes, tal vez apuntando a que la cuestión educativa se resuelva pasando por sobre encima de los sindicatos en un face a face con los ministros provinciales. El recorte a los fondos culturales en las más diversas áreas, desde las bibliotecas populares a las de las producciones artísticas, los destinados al CONICET, no solo son un recorte efectivo de fuentes laborales, una vía abierta a la desocupación, sino también una vía y puerta abierta a la degradación y el recorte de los mundos simbólicos de creación y cultura y deterioro de la ciencia. Nos quieren miserables. Quieren que millones estemos abocados a la más primaria sobrevivencia y agenizados de cualquier rasgo de humanidad. En este marco nacional, el gobernador Puyaro públicamente manifestó su apoyo a la fórmula presidencial. Parece ahora que no rindió la pleitesía que el presidente cree merecer y se lo ubica temporariamente en el estante de los traidores. Sin embargo, no hay que confundirse. Las diferencias para la escena no borran los acuerdos de fondo. No hay plata, es también su muletilla. Y aunque parecía muy difícil de superar el desgobierno de Perotti, Puyaro lo hizo. No solo que desconoció el último acuerdo paritario de diciembre, nos paga a cuentagotas lo que es deuda, que no terminó de saldar, se tragó un par de meses sin ningún aumento, justamente los meses de la más alta inflación, y ese un ofrecimiento de un mísero 7% tomando como base el salario de diciembre, a pesar de una inflación de miedo. Milei y Puyaro tienen mucho en común. Por de pronto, a ninguno le interesa la escolarización de los pibes, ni dignificar la educación, ni invertir en infraestructura, ni saldar la deuda y los desniveles con los salarios docentes. Su común formulación de educación como derecho esencial no apunta a su valorización como bien, sino a la restricción del derecho de huelga. O sea, no solo nos están planteando las peores condiciones laborales y salariales, sino que también se intenta restringir hasta el derecho al pataleo. Él y los paros y medidas de protesta que devengan a nivel provincial y nacional están dentro de la más primaria condición de autodefensa. Por de pronto, el lunes 26, las clases no empiezan ni en la nación ni en la provincia. En Santa Fe, el mandato abrumador de asamblea es por unas primeras 48 horas con movilización a Santa Fe, que será el primer gran conflicto que tendrán que enfrentar el gobernador. Los paros y movimientos de protesta se están multiplicando aquí y allá y se van creando las condiciones para un nuevo paro nacional convocado por las centrales obreras, lo cual será inevitable a pesar de la buena voluntad de algún gordo. Los movimientos territoriales, en tanto, no han dejado de movilizarse, igualados en el reclamo en todas sus expresiones, porque ni siquiera llega comida a los comedores barriales cada vez más saturados. Hasta el FMI ha manifestado preocupación al respecto. Esto
nos dará una pauta de la gravedad de cuál es la situación social. La escuela que queremos es una escuela empática, sensible, consciente, luchadora, con sentido comunitario y principios. En estos caminos que se abren en un escenario tenebroso y de locura, no sabemos cuál será el final. Lo que sí la memoria histórica nos dice y demuestra es que no se puede indefinidamente tirar contra todos al mismo tiempo sin que se genere una reacción y algo estalle. Y quisiéramos que cuando estalle, los docentes tengamos claro hacia quién debemos de dirigir nuestros enojos y entender que los padres de los pibes y los pibes son de nuestro bando, del bando de los afectados y de los buenos, y que hay generaciones enteras que vienen creciendo en un marco social difícil, cada vez más difícil, que le resta dignidad y opciones, y que de poder elegir, nadie elegiría vivir sumido en la necesidad y la pobreza, ni ir a robar celulares o cables, o estar fumados para no ver. En un punto aparte, quiero plantear, antes de despedirme, un tema que también tiene que ver con esto. La necesidad de vivienda es una angustia generalizada. Un docente jubilado con un cargo de base hoy cobra un sueldo de 300.000 pesos. Si está solo, si no tiene vivienda, ¿cómo hace? Es por eso que un grupo de compañeros pensamos que así como existe una casa del teatro, una residencia docente para esos compañeros, es un tema que debe preocupar y ocupar a las direcciones sindicales, pues sería un excelente destino a lo recaudado por cuotas. Y somos muchos quienes estamos dispuestos a trabajar por esto. Bueno, los dejo con un gran abrazo. Nos vemos en 15.